Chicos, ahí me contestan si es que están viendo bien. Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Bien, hoy vamos a ver, bueno, para los que no he saludado, buenos días a todos. Eh, Hoy vamos a ver la unidad 2 de la asignatura que se llama Pensamiento de Sistemas, ¿sí? Tenemos dos partes. Para que puedan avanzar con la práctica, hoy vamos a ver la parte 1 y un pedacito de la parte 2 de la unidad 2, ¿sí? En esta unidad nosotros vamos a ver unos conceptos teóricos o cuáles son los fundamentos de la teoría del sistema. Son cuestiones también mucho más abstractas que de la unidad 1, la primera parte de la unidad 2, ¿sí? Son cuestiones mucho más abstractas y de las cuales no van a tener mucha práctica en el trabajo práctico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ciertos ejercicios nosotros hoy durante esta clase, ¿sí? Vamos a empezar directamente. El tema de dónde viene esto del abordaje sistémico, ¿sí? Nosotros, de dónde viene este pensamiento de sistemas y por qué surge este pensamiento de sistemas. Si ustedes se acuerdan un poco de la historia de la humanidad, no sé si saben algo de la historia de la humanidad. Ahora, la historia de la humanidad comienza con la evolución del hombre hasta que llegamos al Homo sapiens, ¿no es cierto? Desde ahí vamos a partir. El Homo sapiens creo que ha sido hace 20.000 años, 15.000 años antes de Cristo, ¿sí? Que es el primer antecedente que tenemos nosotros de lo que es el ser humano, ¿sí? Digamos con las características que tenemos, es decir, el hombre o el ser humano. A partir de toda la evolución, el hombre sigue evolucionando. La última especie es el hombre de Neandertal, que digamos que se había... Bueno, esto no es de teoría de sistemas, solamente para refrescarles un poco de la historia de la humanidad. Sí, el hombre de Neandertal, que se había extendido principalmente por Europa. Son cosas muy interesantes. Por ejemplo, ahora es en el estudio del coronavirus, porque como en el tema del coronavirus, no saben bien a quién les afecta el virus, ¿sí? Ustedes han visto que se enferman muchos tipos de personas y que de pronto le agarra a una persona fuerte, ¿sí? Siendo que esa persona, su estado de salud, sistémicamente, o sea, todo su organismo es bueno, pero aún así se enferma con gravedad, o sea, el virus lo ataca con gravedad. ¿Mm? Entonces, están haciendo estudios para ver, por ejemplo, por qué, y ven que hay cuestiones genéticas involucradas, o por ejemplo, depende mucho también del sexo. Han visto que está demostrado que ataca más a los varones que a las mujeres, y también que hay cuestiones genéticas, o cuestiones de la conformación de la sangre, eso ya también está prácticamente demostrado. Entonces, muchas de las cuestiones están intentando ver a quién les ataca, están viendo, hay estudios que dicen que les ataca a aquellas personas que tienen genéticamente influencias del hombre de Neandertal, ¿sí? Y el hombre de Neandertal es principalmente el hombre que vivía, principalmente se ha extendido por Europa y un poco por Asia, ¿sí? Pero, por ejemplo, el hombre de Neandertal no ha llegado, o no hay muchos en América Latina, ¿sí? Ustedes saben cómo es la evolución, o sea, el hombre, el Homo sapiens surge ¿dónde? En África, ¿no es cierto? O sea, todos dependemos, todos, todos descendemos de personas africanas, ¿sí? Entonces, surge en África el Homo sapiens, nosotros, el ser humano, y se extiende y le gana, se impone sobre el hombre neandertal. ¿Por qué se impone? Siendo que el hombre neandertal tenía características guerreras y todas esas cosas, eran más grandotes. ¿Por qué se impone? Por la capacidad social que tiene el Homo sapiens, la capacidad de actuar en grupo. ¿Ven qué importante es la sinergia? El hombre, el Homo sapiens es sinergético. Bueno, y a partir de ahí, desde África se va, ¿no es cierto?, extendiendo el Homo sapiens por todo el mundo. Y cuando llega el hombre a América del Sur, América, no llega con Colón, ¿no? ¿Con quién llega? Con Colón llega y había indígenas aquí. Bueno, esos hombres, cuando llegan a América del Sur,
nosotros hemos sido, ¿no es cierto? En América, todo esto seguramente ya lo saben, pero vamos a recordar porque es lindo nada más. Es lindo saber que nosotros hemos sido la última parte del mundo que se ha poblado, junto con Australia, por ser, ¿sí? O esa zona. Pero nosotros hemos sido la zona en donde el hombre ha llegado al final. O sea, el último, la última parte del mundo, del planeta Tierra, que ha sido poblada por el hombre, hemos sido nosotros. ¿M? ¿Y por dónde ha venido el hombre? Supongo que saben, por el estrecho este que separa Asia con América del Norte. Entonces, la primera parte de América que se ha poblado, ¿cierto? Es América del Norte, y a partir de ahí ha ido bajando, bajando, bajando hasta llegar a Argentina. Nosotros somos lo último que el hombre ha cubierto en el planeta, además de las islas que se encuentran aisladas en el océano, por supuesto, pero continentalmente somos los últimos. Y siempre nos cuesta todo a nosotros de Argentina, por más los gobiernos políticos se pelean, todo, pero a nosotros nos cuesta todo. ¿Por qué? Porque estamos muy separados, muy lejos del resto del universo. Y Europa siempre, o el hombre, ¿sí? Ustedes si se acuerdan de la historia de la humanidad y todo, siempre la historia de la humanidad le da de piedra, le da de hierro, le da de piedra, le da de tal, le da de ta, 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 de renacimiento y todo. Nosotros estudiamos la historia de la humanidad como si fuera la historia de Europa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Europa es tan pequeñito y está en el centro, que es ahí donde y además es el primero por poblarse por el Homo sapiens, ¿sí? Y tiene ciertas características climáticas que son mucho más agradables que África, donde surgió el Homo sapiens. No, pero estudiamos toda la historia humana como si hubiese sido la historia de Europa. ¿Sí? Y nosotros estamos lejos de eso, estamos lejos. Bueno, saltemos, saltemos todos de esos 20.000 años donde surge el Homo sapiens en África, después llegamos nosotros, somos los últimos en haber poblado cuando llega el hombre a América del Sur, o sea, con los movimientos migratorios, o sea, cómo se extiende el Homo sapiens en el planeta a través de migraciones, ¿no es cierto? Cuando las migraciones llegan a América del Sur, más o menos en el año 12.000 antes de Cristo. O sea, vean la diferencia, 20.000 surge el Homo sapiens, 12.000 llega a América del Sur. Wow. Y después de todo esto, mientras tanto, bueno, en Europa sigue avanzando la humanidad y nosotros somos los últimos en desarrollarnos por la lejanía esa que tenemos. No somos el centro del universo, estamos muy alejados, no del universo, sino del planeta Tierra. Estamos muy alejados y es un motivo por el cual siempre hemos estado un poco más retrasados, ¿sí? Todos los países, Europa y todo tienen con quién interactuar ahí cerca. Nosotros aquí en Argentina, al final del universo, no tenemos mucho con quién interactuar, ¿sí? En esas épocas antes que había la tecnología. Y bueno, entonces así como los grandes pensadores, la ciencia, todo surge ahí en Europa y vamos a remontarnos los primeros científicos que hay, ¿sí? Como Aristóteles y Platón del año 400 antes de Cristo. O sea, todos esos años nos salteamos hasta el año 400 antes de Cristo, en donde surgen los primeros científicos, y cómo la idea es pensar cómo ellos estudiaban, hacían sus estudios sobre la ciencia y todo. Ellos no había tecnología. Hoy en día el avance de la ciencia está muy atado de los avances tecnológicos, ¿no es cierto? Depende mucho de cómo la tecnología ha avanzado. Bueno, en esa época no había tecnología. Entonces vean cómo Aristóteles y Platón, lo que hacían ellos era observar las cosas, las primeras ciencias que, digamos, que existían, sobre todo ha sido bueno, ellos lo llamaban la metafísica, esas cosas que era ver qué pasa en el planeta, en el universo, y ellos se basaban todo en ver las cosas, en la observación. Y ellos no desintegraban, no las desintegraban, no las separaban, ¿sí? Sino que veían y estudiaban el universo como totalidades, sin desintegrarlas. Ese era el enfoque que ellos usaban, ver las cosas como totalidad. Que si ustedes ven, es el enfoque que nosotros estudiamos dentro de lo que son los sistemas, cuando hemos estudiado en las clases pasadas, que son el sistema, las partes, la importancia de las relaciones entre las partes. Bueno,
¿Qué significa? Que nosotros creemos desde el enfoque sistémico, ¿no es cierto? O desde la ciencia del sistema, que las cosas se tienen que abordar como si fueran un todo, ¿no es cierto? Bueno, Aristóteles y Platón, los pioneros o de la ciencia, de lo que después sería ciencia, veían o estudiaban a las cosas como totalidades, es decir, ellos tenían ese enfoque sistémico. Después, pasado mucho, mucho tiempo, sigue avanzando la humanidad, por supuesto, sigue avanzando en Europa, y ahí comienzan los grandes científicos que nosotros hemos estudiado, ¿no es cierto? Porque todos tienen su secundaria, estudian todo esto. Llega, por ejemplo, el pensamiento de Descartes del siglo XVII, ¿m? En donde comienza la ciencia, que era todo una sola cosa, comienza a separarse y las cosas empiezan a estudiarse de manera separada. Por ejemplo, al hombre lo estudio desde el punto de vista médico, biológico, estudio muy poco la parte social, y empiezo a separar lo que es la física, de lo que es la química, de lo que es, bueno, la biología, la matemática, la lógica, todo empiezo a separar y la ciencia comienza con ese proceso de fragmentación de la ciencia, ¿sí? Y es un proceso normal que nos ha permitido, porque las universidades también cuando surgen empiezan a separarse y a estudiar las cosas, a especializarse en determinadas áreas. ¿Qué es lo que pasa después? Después pasa que esa fragmentación se vuelve excesiva o hay ciertos fenómenos dentro del mundo, del mundo real, ¿no? Donde es necesario estudiarlos no desde una perspectiva que sea integradora, ¿no? Y es así como surge en el siglo pasado, ¿no? Ya nos llegamos a una época, por ejemplo, donde sus abuelos puede ser que existían, vivían, o sea, estamos muy cercanos a nosotros, a nuestro tiempo. En el siglo pasado, en la década del 30, en 1930 más o menos, surge un movimiento en donde dice, bueno, hay ciertos fenómenos, ciertos aspectos de la realidad en donde yo necesito estudiarlos como totalidad. ¿Por qué? Porque son fenómenos que son complejos, ¿sí? Y cuando yo hablo de fenómenos complejos, hablo de fenómenos eh, que necesitan ser abordados desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, eh, a ver, desde aquí podemos ver los grandes problemas de la humanidad de este momento. O sea, cada vez hay pues, problemas más complejos. Por ejemplo, el tema de la contaminación ambiental, o mejor dicho, del, del, del desarrollo sustentable, del ambiente, de cómo evitar, ¿no es cierto?, el desequilibrio ambiental, la contaminación, etcétera. Cómo hacer, cómo preservar el planeta y la vida de las generaciones futuras, ¿no es cierto? Eso es uno de los problemas que necesita ser abordado de un enfoque científico. Nosotros vemos cómo el impacto en el deterioro de nuestro planeta, ¿cierto? Digamos, esta cuestión tenemos que estudiar desde distintas perspectivas. Vemos cómo que si nosotros, para tener una idea, si nosotros, el mundo está muy preocupado porque en el Amazonas están cortando todos los árboles para producir, para desarrollar tareas de agricultura, y cómo el acabar con los árboles que existen en el Amazonas o tirar toda esa vegetación implica un desequilibrio ecológico en el mundo, ¿sí? Entonces vemos cómo el mundo está preocupado por ese fenómeno. Por supuesto que el mundo se preocupa por ese fenómeno, porque el mundo ya se ha encargado de destruir todas las cosas que existían antes, y recién ahora se dan cuenta, qué importante que es la vegetación en nuestro planeta. Entonces cuidemos esto, que lo poco que nos queda para preservar la vida en nuestro planeta y asegurar una vida de nuestras generaciones futuras. Bueno, ese es un ejemplo de fenómenos que son complejos. Fenómenos que son complejos no solamente se los ve desde el punto
punto lógico, sino desde el punto de vista político, en cómo todo el mundo está enojado con Bolsonaro, o el presidente que no le importa eso, dice, bueno, en mi país, yo hago lo que quiero en mi país, y es cierto, o sea, anteriormente los otros países han hecho lo que han querido en sus países, ¿sí? Entonces hay que ver desde el punto de vista político, ver cómo mediar para proteger el planeta, viendo que los países pobres tengan el apoyo de los países ricos para proteger estos ecosistemas tan importantes para todo el universo. Como un puntito en un determinado punto del planeta influye en el bienestar de todo el planeta. Eso es increíble eso, ¿no? Esa relación que hay entre distintas cosas. Otra cuestión que, entonces, por ejemplo, este tema hay que ver desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista bueno, biológico y ambiental, desde el punto de vista político entre los países, los distintos países, desde el punto de vista económico, también entre los distintos países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día el gobierno de nuestro país está pidiendo que se reconozca, supongamos, con la deuda argentina, nosotros, ustedes saben, somos un país muy endeudado, muy pobre en este momento porque no tenemos capital. Está pidiendo a Argentina que se reconozca como unos bonos ambientales, es decir, bueno, Argentina, o sea, nosotros, América del Sur, tenemos todavía vegetación, ecosistemas, bueno, para que nosotros preservemos todo esto, les digo una idea rápida, no significa que sea exactamente así, pero para que nosotros contribuyamos a preservar esto que le hace bien a todo el planeta, bueno, perdónenos un poco de la deuda para que nosotros podamos mantener todas esas estructuras que son necesarias para preservar el ambiente. Bueno, ven cómo los problemas en la actualidad son problemas complejos. Y es por eso que surge, esto es un ejemplo que le daba, es por eso que surge en la década del 30 del siglo pasado la idea de volver a pensar en los fenómenos y abordar estos fenómenos que son complejos desde el punto de vista como si fueran totalidades. ¿Sí? Eh, Solamente para poner otro ejemplo de fenómenos complejos que tenemos en el mundo y que son importantes tratarlos y verlos de distintos aspectos, por ejemplo, el problema del terrorismo. El problema del terrorismo son cuestiones que afectan a todo el mundo, son gente, o sea, este extremismo del pensamiento de algunas personas que lo mezclan desde distintos aspectos, principalmente desde el religioso, ¿sí? Nosotros en Argentina no lo vivimos mucho. ¿Por qué? Porque en Argentina, bueno, esto también es cuestión general, pero para poder entender estos problemas complejos, es necesario que ustedes tengan cierta o conozcan ciertas cuestiones generales de todo nuestro planeta, o que nosotros nos comparemos. En Argentina tenemos nosotros, por ejemplo, punto de vista religioso, un 70% somos católicos, me incluyo. En otras partes del mundo, y nosotros tenemos poco porcentaje de otras religiones. Y el terrorismo hoy en día está muy relacionado con algunas religiones. Algunas religiones que en nuestro país es muy minoritario. Entonces, el tema de la peligrosidad de los atentados, esas cuestiones, nosotros no tenemos mucho de esos problemas por esa ausencia de esas religiones que son un poco problemáticas, dado que, sí, eso que dice Miguel, es eso. Dado que se da mucho ese pensamiento dentro de esas culturas. Y esas religiones están relacionadas también con la educación que uno recibe, o sea, no solamente lo religioso, sino también lo educacional, también lo político o en qué países se vive. Bueno, es complicado, ¿sí? Bueno, ese problema del terrorismo, ustedes ven las consecuencias como el atentado de las Torres Gemelas, el atentado que hubo en España y lamentablemente el atentado que hubo en nuestro país de la AMIA. Ven que nosotros no tenemos esa religión o esas cuestiones, pero hemos tenido un atentado que en el mundo se han dado en muy pocos lugares, ¿sí?
pero ven cómo también hay cuestiones políticas involucradas, ¿sí? Las cosas de esos atentados no son casualidad. Y para poder entenderlas, estas cuestiones, para poder comprenderlas y poder estudiarlas, se tiene que hacer desde un punto de vista sistémico. Bien, esos son ejemplos. También hay otros ejemplos de problemas complejos que van más allá digamos, de la globalidad planetaria, ¿no? Por ejemplo, el tema de la, hablando de globalidad planetaria, el tema de la pobreza en el mundo, ¿sí? De la pobreza en el mundo, esta en donde, bueno, ustedes ven que hay países que son muy pobres, como los de África. O sea, yo realmente he tenido oportunidad de estar, interactuar con gente de África, en el estado de Francia, y he visto he entendido lo que es la pobreza, he entendido lo que es la falta de educación, de que no haya escuelas en algunos países, que la esperanza de vida de ellos sea no superior a 50 años por lo mal que viven durante toda su vida. O sea, realmente es duro entender y ver que realmente existe tanta pobreza en el mundo. Y después, los países súper poderosos, en donde toda la alimentación y todo esto está muy regulado y no hay gordos ni nada, porque se fijan bien qué comen, la trazabilidad de los alimentos, etcétera. Y después también países que, o sea, desde el punto de vista científico están muy avanzados, todo. Y después estamos nosotros, que somos los países en vía de desarrollo, en donde tenemos aspectos que son muy similares a los países que son avanzados y tenemos aspectos que nos identifican con estos países pobres, ¿no? O sea, el tema de cómo abordar la pobreza, por ejemplo, es un problema que se tiene que ver desde un punto de vista, desde un enfoque sistémico, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que tienen los países y que tienen los estados, ¿sí? Como en nuestro caso en Argentina, en donde en los últimos años la pobreza ha aumentado. O, por ejemplo, otro problema así complejo es el problema de la falta de agua en el planeta. También el problema del aprendizaje. Aquí estoy saltando ya, estoy hablando ya, tomando al ser humano como persona y como nosotros en el grupo, cómo aprenden las personas. Eso es un problema complejo y está muy relacionado a toda la educación que nosotros tenemos como cultura, ¿no? Como ser humano también. Es decir, nosotros somos una especie que hemos aprendido, el Homo sapiens se caracteriza porque nosotros aprendemos a desarrollar estrategias de comunicación muy avanzadas, ¿cierto? Y a desarrollar lenguajes basados en símbolos, con el aprender a hablar, el lenguaje natural, eso que nosotros hacemos, eso es algo complicado para todas las especies y por eso es lo que nos permite a nosotros haber desarrollado todo lo que hemos desarrollado como ser humano, todo el avance, la ciencia, la tecnología, eso es impresionante. Ahora, nosotros somos una especie en donde se desarrolla el lenguaje, nosotros lo aprendemos fácilmente en nuestros primeros años. Todos esos son problemas súper complejos, o sea, ¿cómo hacemos nosotros? Ustedes, nosotros, ¿cómo hacemos nosotros para hablar, para procesar esos símbolos? Eso es algo impresionante, eso que nosotros lo vemos tan sencillo, ¿sí? Pero es un fenómeno complejo. El desarrollo del lenguaje natural es un fenómeno complejo. Que nosotros lo apreciamos o vemos la complejidad de ese fenómeno cuando trabajamos, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación trabajamos con personas con discapacidad y vemos cómo se esfuerzan las personas, por ejemplo, las personas sordas, ¿m? Que no tienen la facilidad o la capacidad para desarrollar el lenguaje natural. Bien, pero que por ahí se pueden comunicar a través de otros lenguajes, nunca va a ser exacto o tan avanzado como el lenguaje natural. Por eso es que cuando nosotros trabajamos con personas con discapacidad, nosotros tenemos que estar abiertos a ayudar a esas personas para que puedan comprender, ¿sí? Eso es una actitud que nosotros como ser humano lo tenemos que tener. Eh, También las personas con discapacidad visual, bueno, todo eso, o sea, cómo hacen las personas con discapacidad visual para trabajar, para ser programadores, o sea, cómo funciona, bueno, todo eso son fenómenos complejos.
el aprendizaje, el desarrollo del lenguaje natural, todos esos son fenómenos complejos en donde participan muchísimos factores que tienen que ser abordados como problemas, como totalidades. ¿Mm? Bien, entonces esa es la evolución de la perspectiva del estudio de los fenómenos en el mundo real. Empezamos primero con desde la antigüedad, donde tenemos los grandes filósofos que tenían esa visión holística que llamamos, decir, de ver las cosas como un todo. Después pasamos una etapa en donde la ciencia se súper especializa y se separa, ¿no es cierto?, en distintas áreas, se fragmenta la ciencia y pierden la capacidad de ver las totalidades. Entonces, a partir del año 1930, se recupera esa visión o esa necesidad, se advierte la necesidad de volver a tener ese pensamiento sistémico. No. Una transparencia le he recorrido toda la historia de la humanidad, ¿no? A ver si ustedes se acuerdan un poquito y dicen, bueno, ¿qué hago aquí parado como ser humano? Movimiento del sistema. Cuando nosotros decimos, bueno, del año 1930, bueno, ¿cómo surge? Lo primero que surge en una institución que se llama, ahora, ese movimiento del sistema se materializa o se concreta a través de distintas organizaciones mundiales, bueno, siempre Europa primero y Estados Unidos, ¿no es cierto? Y después organizaciones y se influencia mundial, ¿sí? Que surgen instituciones con, digamos, con alcance regional y mundial. En 1955 surge la Society for General System Research, en donde aparecen los padres de la teoría general de sistemas, de la teoría de sistemas, que son Ludwig van der Talamsi, que es un biólogo, Kenneth Bilding, que es economista, Anna Rapport, que es matemático, y Anatole Rapport y Ralph Gerard, que es fisiólogo, ¿sí? Estas personas lo que hacen es, ellos vienen, como ven, biología, economía, matemática, fisiología. Estas son personas que vienen de distintas ciencias, pero estas personas advierten que hay ciertos mecanismos que son comunes a distintas ciencias. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros para estudiar las cuestiones desde un punto de vista sistémico, entonces deberíamos aplicar ciertas propiedades, mecanismos que son comunes a toda la ciencia. Y además también dice, bueno, ¿por qué si vemos que hay estas características que son comunes, ¿por qué no hacemos una ciencia que aglutine todas estas características comunes, así las tomamos como base para que no hagamos esfuerzos separados en cada una de las ciencias? Bueno, esa era la idea, es decir, estas personas empiezan a reunirse y empiezan a ver y a hablar, bueno, en mi disciplina pasa esto, en mi disciplina también, y advierten esto, que hay ciertas cuestiones que son comunes a todas las ciencias. Y es así como después esta sociedad para la investigación en sistemas generales surge después la International Society for General System Research, ¿sí? Y después surge a partir de ahí la International Society for System Research, for System Sciences, perdón, que es la IEEE, que es una de las organizaciones actualmente que tienen mayor alcance, mayor importancia dentro de lo que es la teoría de sistemas y tiene su sede en Estados Unidos. International Society for System Research. Son organizaciones que, bueno, se dedican a estudiar la teoría de sistemas, la teoría general de sistemas, a hacer congresos, a ver cómo aplicar todo eso de la teoría de sistemas para resolver estos problemas complejos y globales que yo les estaba comentando. Y crear metodologías basadas en la teoría de sistemas, etc. Bueno, esas son las principales organizaciones, cómo van surgiendo y que tienen en común este movimiento del sistema, es decir, este conjunto de personas que trata de ver las cosas como totalidad. Que eso que tratan ellos de ver la realidad a través de totalidades, transponiendo fronteras de cada una de sus disciplinas particulares, y también observan
quieren observar y actuar, es decir, resolver los problemas de la realidad a partir de un esquema inter y transdisciplinario. Tienen que saber diferenciar lo que es interdisciplinario y transdisciplinario. Interdisciplinario significa que se aborda desde distintas disciplinas. Y en esas distintas disciplinas cada uno aporta, ¿no es cierto?, lo que se sabe de cada una de esas disciplinas. Por ejemplo, hay problemas complejos o vamos a poner un problema de actualidad que todo el mundo habla, por ejemplo, ¿qué ha pasado con Diego Maradona? ¿Mm? ¿Qué ha pasado con Diego Maradona? ¿Por qué hay muchos juicios que lo han desatendido, etcétera? Y era una persona que tenía una situación, ¿no es cierto?, como persona compleja. Entonces, en ese caso, es necesario, lo que están haciendo es estudiando todo ese contexto que hubo antes de su muerte desde un punto de vista interdisciplinario, es decir, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del comportamiento humano, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista del contexto social en el que estaba inserto, desde el punto de vista cardiológico, desde el punto de vista de clínica en general, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es algo interdisciplinario. Ahora, lo transdisciplinario es mucho más complicado, mucho más formal. Transdisciplinario significa identificar ciertos mecanismos, ciertos modelos que son comunes a distintas disciplinas. Por ejemplo, el otro día, en la clase anterior, hemos visto ciertas características sistémicas y hemos tenido tiempo de hablar de una en especial que presentó los grupos, que era la homeostasis. Bueno, la homeostasis implica un mecanismo de control, que es algo natural dentro del ser humano, ¿no es cierto? Que se ha visto que ese mecanismo de control es común a distintas disciplinas, a la ingeniería, a la biología, en el caso de los animales, las personas, a la economía, etcétera. Entonces, ese proceso de control, de autorregulación es común, entonces podemos hablar que es un principio transdisciplinario, es decir, que nosotros podemos observarlo en distintas disciplinas. Y hay de por sí ciertas áreas de conocimiento que se las considera como transdisciplinarias eh, porque sus contenidos, porque sus reglas, sus métodos pueden ser usados en distintas disciplinas. Esas disciplinas transdisciplinarias son principalmente la lógica, la matemática y también, por ejemplo, la lingüística, también es decir, las ciencias que son formales y también las ciencias de sistemas. Es decir, tienen mecanismos, estructuras, modelos, métodos que pueden ser aplicados a un conjunto de distintas disciplinas. Eso es transdisciplinar. Bueno, ahora, respecto a la teoría general de sistemas, también es la teoría que surge a partir de ese momento, el movimiento del sistema en el año 1930, surge la teoría y por acción de estas organizaciones que he nombrado y de estas personas que se han dedicado digamos, a definir estos mecanismos transdisciplinarios, surge como consecuencia la teoría general de sistemas, de donde se basa la teoría de sistemas. Esta teoría general de sistemas también hoy en día ya no se habla de teoría general de sistemas, sino hoy en día se la conoce como sistémica o como ciencia de sistemas. ¿Sí? Como teoría, es el sistémico, ciencia del sistema, como toda ciencia, tiene sus cuestiones teóricas, sus cuestiones prácticas, sus métodos, sus ejemplares, etcétera, que es lo que tiene cada ciencia. La teoría del sistema es la parte teórica de esta ciencia del sistema. ¿Sí? Bueno, en cuanto a qué es la teoría general de sistemas, ¿sí? Es el resultado del movimiento de sistemas que constituye un conglomerado de principios e ideas basadas en los sistemas que ha establecido un grado superior de orden y de comprensión científico, es decir, cómo hacer ciencia a partir de estos principios en muchos campos del conocimiento, se abarca distintos campos del conocimiento, entre los cuales está la biología, la química, la física, etc.
La teoría general del sistema es una forma ordenada y científica de aproximación y representación del mundo real, y simultáneamente como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinares. Es decir, la teoría general del sistema no solamente tiene teoría que representa el mundo real, sino también cuestiones prácticas para ver cómo abordar esa realidad. Se distingue por su perspectiva integradora, por supuesto, donde se considera importante la interacción. Es una disciplina general de totalidades cuyo fin último consiste en describir y englobar en un formalismo matemático el conjunto de sistemas encontrados en la naturaleza. Aquí fíjense en este punto, estamos diciendo que la teoría general del sistema, porque así surge la teoría general del sistema en esos años, lo que intenta es hacer una ciencia formal, es decir, intenta describir la realidad a partir de formalismos matemáticos. Eso es lo que intenta la teoría general del sistema allá en los años 1930, en sus inicios en el siglo pasado. Hoy la ciencia del sistema se aparta un poco de ese excesivo formalismo matemático que tenían los primeros representantes de la teoría general del sistema. Y según Bertalanffy, la teoría general del sistema, o sea, Bertalanffy, biólogo, creador de la teoría general del sistema, según él, los objetivos de la teoría general del sistema son investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos del saber. Isomorfismo, ¿qué significa? La igualdad, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa esto? Que el objetivo de la teoría general del sistema era identificar conceptos, leyes y modelos que eran idénticos en distintas disciplinas. Y esos conceptos, leyes y modelos son los que van a formar parte de la teoría general del sistema. Uno de esos conceptos que yo les decía es la homeostasis. Otro objetivo es apoyar el desarrollo de modelos teóricos en áreas donde no existen. Había áreas, como por ejemplo poner la informática, que es una disciplina nueva que surge en la década del 60, ¿no es cierto? No había modelos, no había modelos teóricos, entonces la teoría general del sistema le aporta sus modelos, porque todo lo que es informática, nosotros, sistemas de información y todo, se basa en los sistemas, en estas ideas del sistema. Después, otro objetivo de la teoría general del sistema es eliminar la duplicación de esfuerzos teóricos en diferentes campos, es decir, si todo lo que ya les he dicho, si en las distintas disciplinas hay mecanismos que son iguales, bueno, no los estudiamos por separado, vamos a crear una disciplina que aglutine todos esos, ¿no es cierto?, modelos comunes y dejamos de hacer esfuerzos separados en las distintas disciplinas. Y otro objetivo era promocionar la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y metodológicos unificados. Ahora, en la actualidad, esas organizaciones que yo he nombrado antes, de esas tres organizaciones que he nombrado, diciendo cómo surge ese movimiento de sistema, la que perdura en la actualidad es la IEEE, es decir, la International Society for System Sciences, que les decía que tiene su sede en Estados Unidos, pero en la actualidad hay una organización que es la madre de la ciencia del sistema o de la sistémica en todo el mundo, y que es ISSR, que es la International Society for System Research. Es decir, es una federación internacional que aglutina a distintas organizaciones que con el propósito de realizar investigación en sistemas. Esta IFCR surge a partir de estas organizaciones que yo estoy poniendo. La primera es alemana, la segunda es holandesa y la última es la que era ya europea, anterior a la IEEE. Se unen y en 1981 surge así IFSR, en donde los principales representantes de IFSR, que perdura actualmente, yo he participado en la reunión de IFSR del año pasado, los principales representantes eran Robert Trapler, George Clear y Gerard Seul,
George Clear tiene libros y donde él presenta esos formalismos matemáticos de la teoría general de sistemas, por ejemplo. No le vamos a hacer leer esos libros porque son muy difíciles. Los objetivos de IFSR, cuando se crea y que perduran, ¿cuáles son? Promover actividades relacionadas con el estudio científico de los sistemas mediante la coordinación de actividades de investigación en sistemas, organizar reuniones internacionales, conferencias, promover investigaciones internacionales sobre investigación en sistemas, por ejemplo, investigaciones internacionales de problemas complejos como los que yo les he nombrado respecto a la contaminación ambiental, respecto a la pobreza en el mundo, respecto a la falta de agua, respecto al terrorismo, etc. Y promover educación en sistemas. Una de las cuestiones más importantes o de los aspectos que estudia la teoría de sistemas, ustedes ven que yo les he nombrado como fenómeno complejo el tema del aprendizaje, el tema de la educación. ¿Por qué? Porque en la forma en que nosotros aprendemos, esa es la forma en que nosotros nos vamos a desempeñar en el resto de nuestras vidas. Entonces, una de las cuestiones que viene abordando IFSR, que es muy importante, es cómo vemos que, y en Argentina todavía tenemos ese sistema, ¿no es cierto?, en donde nosotros entramos a la escuela y empezamos a ver las cosas muy separadas, muy desde distintas áreas, ¿m? Desde la primaria, matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales. ¿Sí? Pero no tenemos ninguna área o ningún espacio en donde nosotros durante la primaria, durante todo nuestro aprendizaje, nosotros unamos todo eso que nosotros aprendemos. ¿Sí? Sí es cierto que después en algunas partes vemos algunos talleres de integración, después ha habido intentos de poder integrar, pero ¿qué pasa? Que desde chicos nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas separadas. Y bueno, y uno desde esa época, o desde 1980 por lo menos hasta ahora, la idea es tratar de integrar todos los conocimientos, de tratar de enseñar de esa manera tan separada todas las cosas, principalmente cuando somos niños. Y es así como en la escuela, principalmente en la escuela europea, en Dinamarca, en Finlandia, en Holanda, en Bélgica, se trata de volver a esa educación que sea integral, que no sea separada por espacios, por asignaturas, que nosotros vemos que países como el nuestro seguimos con ese modelo absolutamente separado. Y si bien hay aspectos, hay ciertos esfuerzos que son de escuelas privadas, puede ser en Buenos Aires, de tratar de dar una formación integral, pero bueno, hay muchas reglas desde el punto de vista de la educación nacional que impone esta educación separada en distintas áreas. Entonces, uno de los objetivos de la teoría de IFCR es de promover esa enseñanza integral, o sea, esa educación integral y no separada en distintos aspectos, ¿sí? Eh, una formación más integral, una educación sistémica, es lo que proponen ellos. Y bueno, en países como el nuestro es difícil. En Brasil sí hay muchos esfuerzos de escuelas privadas, sobre todo, que hacen eso. O sea, la idea de que ya no existan una formación por asignaturas, de ser todos espacios integrales, en donde los chicos vayan y aprendan de un tema y a partir de un tema se vean distintos aspectos matemáticos, la naturaleza, sociales, etcétera. Bueno, algún día llegaremos a eso. Lo importante es que ustedes sepan que es interesante que a lo mejor el tema de cambiar la educación desde este aspecto, ustedes van a ser más, digamos, van a estar más relacionados con esta tarea. Lo importante es que ustedes adviertan esa necesidad de que la educación también sea así, sea una educación sistémica. Bien, respecto a IFCR, la idea es
esta es la página de FCR. Si ustedes ven aquí en este mapa, ven que tienen FCR, una federación que involucra, que tiene representación en todo el mundo. Aquí no estamos nosotros porque tenemos problemas, no tenemos problemas, pero ha sido difícil participar en los últimos años en las reuniones. Recién el año pasado han hecho una reunión a causa de la pandemia, recién la han hecho virtual, entonces para nosotros hemos podido participar. La reunión era desde, creo que Australia, no me acuerdo, y hemos podido participar, entonces espero que nos podamos reintegrar a IFCR, pero como ven, tienen, como les digo, sedes en, digamos, organizaciones, está formado por organizaciones en todo el mundo. Con la idea, pero saquen una captura de pantalla de esta actividad que vamos a hacer ahora, por favor, y, y los voy a separar en grupos. Avísenme cuando hayan sacado una captura de pantalla o sacan una foto con el celular de esto, de esta actividad. Es decir, la idea es que ahora los voy a separar en grupos aleatoriamente y ustedes van a entrar en el sitio ese, porque hay una organización, así como le plantea de IFCR a nivel mundial, es el representante del movimiento de sistemas. Entonces ahora vamos a trabajar en grupo, ¿sí? Y van a acceder a esta organización, ustedes me dirán de dónde es, y que ahí está el sitio, cuál es. Me van a decir que es el SESG, que es para ellos la teoría general del sistema. O sea, no se maten pensando ni explicando, sino vean de qué se trata, qué es lo que dicen ellos que es, y qué proponen o qué ejemplos ponen diciendo, bueno, la teoría general del sistema se aplica en esto, o se puede aplicar para solucionar tal cosa, o para abordar tal problemática, etc. En ese grupo lo que van a hacer es el vocero. Después cada grupo va a tener su vocero. Lamentablemente ustedes saben que no puedo, después no podemos, para cerrar la actividad, no podemos participar todos los grupos, pero voy a elegir al azar un grupo que sea de licenciatura en sistemas y otro grupo que sea de ingeniería, y el vocero del grupo va a ser el que alfabéticamente esté primero en la lista. Por ejemplo, Susana Herrera, Claudia Gómez y Pablo Santana. Vamos con el apellido. Gómez está primero. Bueno, Gómez va a ser el vocero del grupo. ¿Entienden? Bueno. Entonces, si han sacado foto de esta actividad, ahora lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir pantalla y voy a dividirlos en grupos. Somos 30 dividido entre 3 de 10. Algunos grupos van a quedar con 2, van a trabajar en pareja, porque aquí tengo que contar yo. Vamos a sesiones subgrupo. Vamos a ver si nos sale bien. Vamos a poner 10. Crear asignaciones. Bien, ahí tengo su grupo 1. Bueno, en realidad no es que sea un grupo de ingeniería industrial y de licenciatura, pero después yo, cuando elija el grupo de tal persona, voy a elegir el grupo de tal y de tal y voy a nombrar uno de cada carrera. Bueno, sí, todos los grupos son de 3. Sí, hay un grupo de 2, por ejemplo, Bruno Guillén y Mariano Loto. Si alguno que queda sin trabajando solito porque se haya ido alguno, haya dejado la sesión abierta, bueno, trabajan solitos, ¿sí? Y después presentan solitos si les toca a ellos. En la configuración vamos a volver que finalizar automáticamente después de, vamos a poner 15 minutos van a tener para hacer esto. Ustedes vean cómo se organizan, pero lo más normal es que primero se den unos minutos para que, digo yo, pensando, para que no se les vaya el tiempo, 15 minutos. Lo más normal es que primero, eh, hola, ¿quién sos? Si quieren charlar 1 minuto, 2 minutos entre ustedes,
No diga, la profe, qué pesada, o qué bodrio este tema, qué aburrido. Es la historia, ¿sí? Pero tienen que entender cómo surge este movimiento de sistemas o para qué sirve en la práctica, ¿sí? Y ahí nomás entran a ver cada uno en el sitio, tratan de responder y después tienen 5 minutos en donde se ponen de acuerdo y el vocero ya va a saber quién es, por el apellido y el nombre, sabemos quién es el vocero del grupo, así que esa persona tenga mayor capacidad para escuchar lo que opinan y poder transmitir lo que opina su grupo, ¿sí? En este caso, una actividad muy sencilla. Después, a los 60 segundos va a empezar a descontar el tiempo. Bueno, ahora inician sesiones de su grupo que van a tener 15 minutos de duración.